Hola, buenas. Les voy a ir dejando este video tutorial en el cual vamos a continuar trabajando con Italia. En este caso vamos a estar trabajando con la región de Toscana. Recuerden que en Italia el nombre de regiones, el término regiones, define a la subdivisión interna del país. En este caso la ciudad principal de Toscana, que también es la capital de la región, es la ciudad de Florencia. Bien, siendo la ciudad de Florencia considerada la cuna del Renacimiento por haber sido, ahí tienen en el mapa la ubicación de Florencia, no sé si se ve acá el cursor, esta sería la región del Lacio, bien, en donde se encuentra la ciudad de Roma y el Vaticano, ahí un poquito más al norte tenemos la región de Toscana con la ciudad capital, la ciudad de Florencia. Ahí tenemos un mapa un poco más preciso de Toscana. Sí, acá los nombres están en su lengua original, o sea, están en italiano, así que Florencia va a aparecer como Firenze. Hacia el sur nosotros tendríamos la ciudad de Roma como para que nos podamos ubicar. Y algunas de las otras ciudades que sería importante que ustedes vayan mirando en el mapa, porque las vamos a ir nombrando a lo largo de la clase, son además de Florencia, un poquito hacia el sur tenemos la ciudad de Siena, bien, y hacia el oeste tenemos la localidad de Pisa. Bien, esas van a ser las más importantes. Después algunas de las otras quizás simplemente las mencionaremos al pasar. ¿Por qué decimos que la localidad de Florencia y en general la región de Toscana, esta región del centro norte de Italia, es considerada la cuna del Renacimiento? Bueno, por un lado porque uno de los grandes artistas del Renacimiento, que fue Miguel Ángel, ¿sí? Cuyo nombre completo lo tiene ahí, Miguel Ángel Buonarroti, nació y desarrolló su carrera artística dentro de la región de Toscana. Bien, pero no solo Miguel Ángel, sino otros otras importantes personalidades del Renacimiento también nacieron en Florencia o bien desarrollaron su obra en Florencia o en alguna de estas ciudades de la Toscana. ¿Sí? Por ejemplo, Galileo Galilei, ¿sí? Por ejemplo, también Leonardo da Vinci. ¿Sí? Son todas personalidades que se desempeñan no solo, es importante tenerlo en cuenta, no solo en el campo de las artes, en lo que puede ser la pintura, la escultura, sino también en el campo de las ciencias, por ejemplo, en el caso de Galileo Galilei, ¿sí? Que inventa el telescopio, descubre el sistema solar, la circulación de los planetas, digamos, postula que el planeta Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa como se suponía en aquel entonces. Leonardo da Vinci, un personaje muy interesante porque no solo, si bien va a ser conocido por sus obras de pintura y escultura, Leonardo da Vinci también va a ser inventor, va a proponer el diseño del primer, lo que hoy sería un helicóptero, ¿sí? Pensemos esto en el 1400, 1500, ¿bien? Eh, Todo ese desarrollo, decíamos, se concentró, ¿sí? En torno a la ciudad de Florencia y en torno a la región de Toscana. Todas estas personalidades del Renacimiento eh, trabajaban, ¿sí? Habitualmente bajo el mecenazgo de, digamos, algún potentado empresario o banquero de la zona. ¿Sí? Fíjense que ahí en el PowerPoint donde está Miguel Ángel Buonarroti dice vinculación con los Medici hasta 1494, huida a Bolonia y a Roma. Bueno, ¿quiénes eran los Medici o qué era esto de los Medici? Los Medici eran una familia, si eran la familia gobernante y una familia no solo gobernante desde el punto de vista político, porque así lo eran, sino también una familia muy acaudalada de Florencia y de Toscana, y que se dedicaban justamente a financiar y a apoyar y a impulsar los trabajos de estos hombres renacentistas, entre ellos el trabajo de Miguel Ángel Buonarroti, aunque también, por ejemplo, los trabajos de Galileo Galilei fueron apoyados y financiados y respaldados por los Medici. Esto permitió a los Medici hacer justamente de su región, de la región en la cual gobernaban, de la región de Toscana, una de las regiones en aquel entonces más desarrolladas y también una de las regiones con la tecnología y el desarrollo, sobre todo científico, de punta para aquel entonces. Es muy importante en Florencia la figura de los Medici y las consideraciones respecto del Renacimiento, porque muchos de los atractivos que nosotros vayamos a mencionar ahora un poquito más adelante están vinculados o bien con ese periodo histórico o bien con alguna de las figuras del Renacimiento. Ahí tenemos a continuación entonces un plano de la ciudad de Florencia, bien, ustedes donde ubiquen ahí los diagramas, los dibujos y los puntos, ¿sí? Del 1 al 17 es donde encontramos los principales atractivos,
sobre todo en torno al punto número uno. El punto número uno es la iglesia catedral de Florencia. Ahora igual vamos a ir viendo unas fotos y veremos alguna descripción, pero en torno a donde yo estoy moviendo el cursor es que encontramos el centro histórico de la ciudad de Florencia. Bien. Como ustedes se darán cuenta, es un centro histórico bastante pequeño, bastante reducido, y esto permite que los turistas, los pasajeros se puedan desplazar dentro de la ciudad sin necesidad de transporte público. Las distancias son muy cortas, ¿sí? Por lo cual no hay necesidad de tomar ningún tipo de medio de transporte público para recorrer los atractivos, e incluso es una ciudad que, digamos, en un día, quizás un poco más de un día, se puede recorrer la mayoría de la ciudad y por lo menos tener un panorama bastante general. Acá del centro histórico en dirección hacia el oeste, un poquito hacia el norte y el oeste, acá tenemos la estación ferroviaria principal para acceder a la ciudad de Florencia, la estación ferroviaria de Santa María Novella. ¿Sí? Santa María Novella, lo tienen aquí indicado con el número 3, está en letra muy chiquitita, ¿sí? Estación de Santa María Novella, y cualquier turista que acceda a la ciudad de Florencia por medio de tren, incluso ahí al lado está la estación de ómnibus, puede llegar al centro histórico, por ejemplo, en el caso de que se aloje en la ciudad de Florencia o en el caso de que solamente esté viajando por el día, digamos en 5 o 10 minutos se puede llegar caminando al centro de la ciudad de Florencia y se puede recorrer fácilmente en un día la ciudad. Acá tenemos un plano en donde encontramos con mayor detalle los atractivos, o sea, tenemos como un poco un zoom sobre el centro histórico. Fíjense acá en la parte superior tenemos, dice Plaza Santa María Novella, justamente ahí, no se alcanza a ver, pero ahí es donde está la estación de tren. Entonces ustedes verán que estamos muy cerca del centro, o sea, está prácticamente en el centro de la ciudad de Florencia, no son más de 4 o 5 cuadras. El principal atractivo o el punto central del propio centro podríamos considerar a esta Plaza del Duomo. Bien, ahora la vamos a ir describiendo y verán que los atractivos están todos muy próximos unos de otros. Bien, no es necesario un desplazamiento muy extenso. Bueno, algunas imágenes de la estación de Santa María Novella, la estación de Florencia, y vamos a ir describiendo los principales puntos. Decíamos que el primero de ellos se encontraba en torno a la Plaza de la Catedral, ¿sí? O más conocida como Duomo. Bien, si bien es la Catedral de Santa María de las Flores, Catedral de la ciudad de Florencia, popularmente es conocido con el nombre de Duomo. ¿Sí? Duomo sería nombre de cúpula. No sé si recuerdan en París la iglesia en donde estaban los restos de Napoleón Bonaparte, que se llama Iglesia del Dome, ¿sí? Iglesia del Domo, bien, Iglesia de la Cúpula sería en castellano. Bueno, en este caso Duomo, ¿sí? Toma su nombre por esta cúpula, de la cual ahí yo les dejé algunas características. Otro importante aspecto para resaltar de esta iglesia catedral es la torre campanario y el baptisterio. ¿Sí? Todo este conjunto forma parte digamos, de la misma estructura religiosa, pero con la particularidad de que la torre campanario no está incluida dentro. Si ustedes ven, la torre campanario está aparte, digamos, del edificio principal, y el espacio para los bautismos, donde se conserva la piedra bautismal justamente para realizar el sacramento del bautismo, no se encuentra dentro de la propia catedral, sino en un edificio aparte, frente a la catedral, ahí pegadito, que se llama baptisterio, tendría que ser así como bautismario. Bien. Acá atrás, no sé si se alcanza a ver, como unos galpones, esa es la estación ferroviaria que yo les mencionaba anteriormente, muy cerca del centro. Bien, ahí tenemos el pórtico de ingreso a la Catedral del Duomo de Florencia. Se ve acá en un costado la torre campanario y acá a nuestra izquierda tenemos el baptisterio. Bueno, les dejo ahí algunas características. Una de las puertas de ingreso al baptisterio, ¿sí? Las puertas del paraíso, así llamadas. Bien, continuamos con yo estos puntos que los tienen en texto los paso por alto porque ustedes los pueden leer por su cuenta y además es la información que ustedes van a poder encontrar en el texto destinos. Bien. Muy cerca de aquí pasamos a la Plaza de la Signoría o Plaza de la Señoría. Bien, esta plaza se encuentra ocupada por este edificio conocido como Palazzo Vecchio o Palacio Viejo. Actualmente allí se encuentra la sede de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Florencia, bien, y fue la sede de gobierno de la República Toscana, bien, cuando gobernaban los Medici, o sea, cuando la Toscana era, con capital en Florencia, un país, bien, era una república.
Digamos, Italia no existía como país, sino que lo que existía en ese caso era la Toscana como un país independiente con todo lo que ello significa. Bueno, la sede de gobierno de ese floreciente gobierno toscano se encontraba acá dentro del Palazzo Vecchio. En un momento original, la escultura del David de Miguel Ángel, ¿sí?, se encontraba fuera del Palazzo Vecchio. Esa escultura, no sé si se alcanza a ver acá con el cursor, pero acá se encuentra una copia de esa escultura. Bien, o sea, no es la original está en otro punto de la ciudad de Florencia, en un lugar que se llama Galería de la Academia. Es un museo que conserva justamente el original del David de Miguel Ángel. Acá lo que se encuentra es una copia. Muchas personas confunden y creen que este es el original, bien, pero esto es una copia que se encuentra, como ustedes verán, al aire libre. Bien, por eso mismo fue que el original se lo transfirió a la Galería de la Academia, porque acá, al estar al aire libre, podía estar sujeto a no solo el vandalismo de cualquier persona que así circule, sino también a la lluvia, el clima. Entonces, por eso se puso aquí una copia y el original se lo llevó a la Galería de la Academia. En un lateral del Palazzo Vecchio, ¿sí?, yo paso a la foto anterior como para que se observe bien, sería para ese pasillo, ese callejón que sale así hacia nuestra mano derecha, digamos. Nosotros vamos a encontrar esta calle peatonal en donde hacia ambos lados, ¿sí?, tanto en este caso a la derecha como a la izquierda, encontramos la Galería de los Oficios o Galería degli Uffici, bien, Galería de los Oficios. Es una importantísima galería de arte, ¿sí?, un importantísimo museo, es uno de los más visitados del mundo, así al nivel del Museo del Louvre, ¿sí?, por lo menos en Italia, sin considerar Vaticano, probablemente sea el punto más visitado, y es la galería donde encontramos gran parte de las pinturas, obviamente originales, tan características del Renacimiento italiano. Aquella persona que justamente tenga interés en conocer, bueno, las obras del Renacimiento italiano, interesado en la pintura, debe acercarse aquí a este museo. Yo acá les voy dejando algunas pinturas. Estaría bueno que ustedes puedan llegar a localizar los artistas que pintaron estos cuadros y el nombre de los cuadros, y en el grupo de Facebook, por ejemplo, ir, bueno, dejando la respuesta, ¿sí? Son cuadros, yo creo que algunos de ellos puede ser que los hayan visto en algún lugar, porque son cuadros así muy referidos. Estaría bueno esto, hacer ese ejercicio de ir buscando, bueno, quién fue el autor de cada uno de estos cuadros y el nombre original de cada una de estas pinturas que ahí yo les fui dejando. Continuamos por el centro histórico de la ciudad de Florencia y llegamos al Puente Viejo o Ponte Vecchio, el río que cruza el centro de la ciudad de Florencia. Este río se conoce como Río Arno. Como ustedes verán, este puente no es solamente un puente, sino que se ven construcciones, hay de 2, 3, 4 plantas. Esas construcciones originalmente eran talabarterías, o sea, sitios de trabajo artesanal con cuero, con carnes. Bien, en algún momento eso comenzó, digamos, esos trabajos empezaron a tirar sus restos sobre el río, se empezó a contaminar, comenzó a haber, bueno, un olor muy fuerte, y por lo tanto los Medici decidieron desplazar de allí a los carniceros y a los talabarteros y allí ubicar todo el trabajo artesanal que se realizaba y que actualmente todavía hoy se realiza con joyas y piedras preciosas. Entonces allí se encuentran puntos en donde se puede comprar, incluso el día de hoy, relojería, ¿sí?, artículos de lujo, obviamente muy caros. En el puente, digamos, el tramo peatonal, o sea, por donde las personas cruzan de un lado al otro, se encuentra hacia el interior de todos esos edificios que ustedes están observando, como en una suerte de pasillo. Bien, y ese pasillo se encuentra rodeado, tanto hacia arriba como hacia los costados, por toda esa edificación que se constituyó sobre el Puente Viejo. Del otro lado del Ponte Vecchio, bien, del otro lado del centro histórico de Florencia, digamos, cruzando el río Arno, llegamos a este palacio, ¿sí?, al Palazzo Pitti. Toma el nombre de una familia, ¿sí?, la familia Pitti, que era una familia competidora con la familia Medici, bien, pero por el costo que significó para la familia Pitti construir este palacio, esta familia entró en bancarrota, ¿sí?, esta familia entró en bancarrota y van a ser los Medici quienes les compren el palacio. Bien, en ese momento entonces los Medici van a elegir este palacio para su residencia. Fíjense la profusa decoración de sus salones. Esto nos permite
conocer cómo vivían justamente los Medici y las familias más acaudaladas de la Toscana. Esto estamos hablando hacia el 1400, 1500 de nuestra era, como para también tener un poco en consideración y tener la dimensión de lo que era la República Toscana o República Fiorentina en aquellos años de tan importante desarrollo. Todos estos puntos, como les digo, desde el propio centro de la ciudad de Florencia se acceden muy fácilmente. Terminada la recorrida en la ciudad de Florencia, la opción para aquellos pasajeros que quizás dispongan del tiempo es dirigirse hacia otra localidad dentro de la región de Toscana, que es la localidad de Siena. Vamos a ir viendo algunos atractivos de la localidad de Siena. La localidad de Siena fue históricamente rival de Florencia, hubo un sinnúmero de conflictos bélicos, de guerras entre Siena y entre Florencia. Este primer edificio que estamos observando se conoce como Palacio Público o Palazzo Público, que si observan el edificio van a ver que es un poco similar, sobre todo por la torre, el frente, medio similar a lo que era el Palacio Viejo, el Palazzo Vecchio en la ciudad de Florencia. Bueno, no es casualidad, sino que tiene que ver con esta rivalidad permanente que existió entre Florencia y Siena. Este edificio también es en la actualidad la sede del Ayuntamiento de Siena, donde se encuentra la sede de gobierno. Fíjense que el interior del palacio se encuentra decorado no con cuadros, sino con murales, o sea, con pintura hecha directamente sobre los muros interiores del palacio. Es muy importante que ustedes identifiquen el cuadro que en este caso, el cuadro no, el mural, que en este caso tenemos sobre nuestra mano derecha en el margen inferior. ¿Sí? Estoy pasando con el cursor sobre ese mural. Bien, este mural, y en realidad es un conjunto de murales, este es uno solo que se ve, pero son varios, y les voy a pedir que alguien, en todo caso, suba al Facebook alguna nota con más imágenes y comentando este mural. Este mural se conoce como Alegoría del Buen y del Mal Gobierno. Bien, yo les dejo solamente el nombre para que alguien se tome el trabajo de buscar más información y sobre todo el resto de las imágenes. ¿Sí? La alegoría del buen y del mal gobierno. Es muy interesante por el mensaje que transmite ese mural y justamente dentro del propio Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí tenemos frente al Palacio Público, ¿sí? La plaza principal de la ciudad de Siena, ¿sí? Con un conjunto de restaurantes, bares y confiterías. Y no sé si se alcanza a ver, pero el suelo de la plaza no solo tiene una suerte de inclinación, sino que además tiene unas subdivisiones, tiene un color ladrillo y después unas líneas en color gris como unas subdivisiones que tiene la plaza. Esas subdivisiones son las subdivisiones de los barrios de la ciudad, los barrios históricos de la ciudad de Siena, porque allí se ubican los vecinos de cada uno de esos barrios para festejar, para realizar, ¿sí? Un torneo deportivo a caballo que se conoce como palio, el palio de Siena, que es una fiesta que convoca muchísimos visitantes, turistas, además de toda la población de la Toscana. En cada uno de esos tramos, digamos, cada una de esas partes de la plaza representa, yo si no me equivoco son 7, 8 o 9, ahora no recuerdo muy bien, los barrios históricos de Siena, y esos barrios son los que compiten y los que cuentan con una porción dentro de la plaza acá del Palazzo Público. Fíjense si no es parecida a la Catedral de Siena, así por lo menos mirándolo rápido, bien, la Catedral de Siena si no es parecida a la Catedral de Florencia, al Duomo de Florencia. Otra vez, otro indicador de la competencia entre estas dos ciudades renacentistas. Justamente Siena, lo que quiso construir en su momento, nosotros hoy observamos esta catedral, ¿sí? Obviamente un tamaño inmenso y ahora veremos algunas fotos del interior, pero lo que quiso construir originalmente Siena, la ciudad, era la catedral católica más grande del mundo en ese momento, en donde esta catedral, esta que estamos viendo en la actualidad, iba a ser en realidad un tercio de la original, o sea, la catedral que se pretendía construir, que no se terminó de construir, iba a ser 3 veces más grande que esto que estamos observando. Esto iba a ser solamente un ala lateral. En la actualidad, esto es el tamaño que quedó de la catedral, ¿sí? Fíjense lo que es el interior, incluso se encuentra más decorado, ¿sí? Con una mayor carga decorativa que la Catedral de Florencia. Si a muchos turistas llama la atención que quizás el Duomo de Florencia es más popular, digamos, más conocido por lo menos, pero al ingreso a la Catedral de Florencia llama mucho más la atención todo el decorado interno.
Bien, y pasamos a la última localidad que vamos a mencionar dentro de la ciudad, de la región de Toscana, que es la ciudad de Pisa, ¿bien? Popularmente conocida por su torre campanario de la catedral, de la iglesia, bien, la torre campanario, que es conocida como Torre de Pisa. Nuevamente, fíjense en cómo en Toscana las torres campanarios, o sea, las torres que contienen la campana para el llamado a los fieles, no se encuentra incorporada dentro del propio cuerpo de la iglesia catedral, sino que se encuentra en una torre aparte. Bien. O sea, la torre de Pisa es una torre que originalmente contenía las campanas que permitían llamar a los fieles para el rito. Bien. Esa torre de Pisa, ¿sí?, se encuentra sobre un campo, ¿sí?, sobre una plaza, que es la que ustedes están viendo ahí en la imagen, ese espacio verde, conocido como ese campo conocido como Campo de los Milagros, Campo dei Miracoli. Bien, donde encontramos la iglesia y la Torre de Pisa. La Torre de Pisa, incluso antes de que se termine de construir, eh, ya se encontraba, o sea, antes de que termine de construirse los últimos pisos, quiero decir, ya se encontraba con una leve inclinación. Bien, y eso se debe de la, al suelo de la zona del Campo de los Milagros. En realidad, todos los edificios que circundan y que se encuentran sobre el Campo de los Milagros, la propia iglesia catedral, todos se hayan inclinado. No es que solamente la Torre de Pisa esté inclinada, pero la Torre de Pisa, digamos, es el símbolo por el grado de inclinación que adquirió. Pasamos a la próxima localidad que vamos a mencionar. Esta es una localidad muy pequeña, es la localidad de San Gimignano. Eh, yo les dejo acá unas imágenes, pero hay otras localidades también así, muy chiquititas dentro de la Toscana. Por ejemplo, la localidad de Pistoia, Prato, Luca, Cortona. ¿Sí? Son otras localidades pequeñas dentro de Toscana, que probablemente digamos, no son para mucho más de pasar algún par de horas dentro de esas localidades, pero sí es importante que las conozcamos porque suelen ser muy visitadas, sobre todo por aquellos turistas que, ejemplo, quizás ya tuvieron la oportunidad de realizar un primer viaje al continente europeo, o sea, ya conocen Roma, probablemente Florencia, Venecia, o sea, lo básico de Italia ya lo conocen, quedaron, digamos, atrapados por el país o de alguna manera, digamos, como que tienen muy atractivo lo que se observa en Italia, y en ese caso quizás desean focalizar más tiempo en un único país. Entonces dicen, bueno, quiero estar, no sé, 15 días solamente, no en el resto de Europa, sino 15 días en Italia. Bueno, muchas de esas personas deciden establecerse varios días en Toscana, entonces en esos casos eh, se puede llegar a visitar estas localidades que son un poco más pequeñas. Bien, yo les decía San Gimignano, Prato, Luca, Cortona, son localidades muy accesibles desde Florencia, que sería el centro base, que se pueden visitar en el día o incluso de forma particular alquilando un auto. Bien, y lo último que les voy a dejar también para buscar y compartir por medio del grupo de Facebook es algunas imágenes y una breve descripción de otros atractivos que vamos a tener en Italia. ¿Sí? Por un lado la zona de Cinque Terre, ¿sí?, que son 5 localidades balnearias, 5 localidades costeras acá al norte de la Toscana, y más hacia el sur vamos a encontrar la localidad de Pompeya con las ruinas de la ciudad romana de Pompeya. Así que esto último lo dejo para que ustedes lo puedan buscar y dejar para compartir con todos por medio del grupo de Facebook. Como siempre, dejamos también el grupo para evacuar cualquier consulta respecto de la clase de hoy.